interesante, después de un día tan interesante que en realidad debiera ser un mes, un año, una era completa civilizatoria en la que estas conversaciones no fueran necesarias, ¿verdad? Pero para poder transformar el cosmos es que estamos aquí hoy día. El Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental les dan a todos la más cordial bienvenida a este conversatorio que tiene como tema, ustedes lo saben, desafíos ambientales desde la perspectiva de género. Esta actividad está en el marco, por supuesto, de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y busca plantear sobre los desafíos que existen en el contexto de la conversación medioambiental, considerando la perspectiva de género como un elemento relevante para el diseño, algo que siempre ha estado fuera en general del diseño del sistema y la civilización como la conocemos, pero también la importancia de integrar esta materia en la agenda y ver de qué forma está siendo integrada por parte de las distintas instituciones que están aquí convocadas hoy día con nosotros. Durante esta obra que viene adelante, vamos a hablar con 3 mujeres que lideran la institucionalidad ambiental, una manera de empezar a cambiar la tendencia, y para eso le doy la bienvenida a la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas. Muchas gracias por estar aquí. A la superintendenta de Medio Ambiente, Marie-Claude Plumer, bienvenida. Y a la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán. Queremos primero hay que ser agradecidos, una cuestión básica de la buena educación, así que queremos agradecer al Ministerio de Relaciones Exteriores por poder compartir este salón fantástico en el que nos encontramos y poder albergar una conversación que es tan importante para la imagen de Chile, no solo hacia adentro, sino hacia afuera. El Ministerio así lo ha entendido y por lo mismo la imagen y la identidad nacional está muy embebida de esta conversación a través de la que Chile se está posicionando también en el mundo. La ministra lo sabe de sobra porque es una de nuestras grandes embajadoras. Además, la Cancillería va a presentar este mes una política exterior feminista. Uno de los temas prioritarios es precisamente dentro de esta política exterior la forma en la que cambio climático y género tienen una intersección, una relación tan profunda. Para comenzar este conversatorio, la ministra de la Mujer no pudo estar con nosotros, la ministra Antonia Orellana, pero sin embargo también quiso ser parte, así que vamos a recibir su saludo. Estamos viviendo ese momento curioso como Juan Carlos Bodoque, en que probablemente la gente a través de la conexión escuchó el saludo de la ministra, nosotros no tanto, pero se lo agradecemos de igual manera. Estamos muy seguros que le habría encantado estar con nosotros. Hola, soy Antonia Orellana Guarelo, ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Quiero enviar un afectuoso saludo a todos quienes están participando en este evento, Desafíos Ambientales desde la Perspectiva de Género, que se lleva a cabo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este marco quiero destacar que como gobierno recogemos las demandas de la ciudadanía y buscamos ser una sociedad libre de violencia contra las mujeres y disidencias, contra niños, niñas y adolescentes, y que pone en el centro de su desarrollo social y económico la protección y la sostenibilidad de la vida. Nos mueve una ética del cuidado, y aquello implica reconocernos como seres vulnerables e interdependientes, pero no solo entre humanas y humanos, sino que con y entre todas las formas de vida. En este sentido, un gobierno feminista también se relaciona con los principios del buen vivir. Es por eso que les deseo el mejor de los éxitos en esta jornada de reflexión respecto a los desafíos ambientales que tenemos como país desde la perspectiva de género. Un abrazo cariñoso a cada una de ustedes. Ahora sí.
La tecnología, ¿no? Pero vamos a partir este conversatorio cuando me invitaron, una de las cosas que me alegra mucho es que muchas de las personas que están hoy día en esta conversación yo las entrevisté cuando no eran autoridades. Y eso habla de una persistencia y de una visión y de una consistencia en el trabajo y en la visión que hay sobre la importancia del medio ambiente que ahora está en el gobierno. De una trayectoria, de muchas reflexiones sin duda, sobre todo con esta crisis enorme que nos ha tocado vivir. Y quisiera partir, ministra, con usted, porque la recuerdo en los años, antiguos años, donde hablábamos de esta manera en que la crisis empieza a encadenarse con otras crisis, como esta crisis ambiental no es solo una crisis ambiental, es una crisis social, también es una crisis de pérdida de biodiversidad. De alguna forma estamos hablando de sinónimos, pero es importante mencionarlos en sí mismos porque a veces no vemos el problema. Y desde ese punto de vista me encantaría ver cómo cree usted que se vinculan estas crisis con justamente la conversación en la perspectiva de género y por qué podría ser importante tener una perspectiva de género en esta situación. Muchas gracias, Paloma, por la pregunta y por estar acá. Muy buenos días a todos y todas. Estaba recordando un evento que no ocurrió hace tanto tiempo, pero en la cual yo he cambiado bastante y en la cual hubiese dicho algo distinto y siempre se me quedó en la cabeza, entonces que lo voy a aprovechar de decir ahora. Yo creo que fue el año 2017, fui invitada al Congreso del Futuro. Y esas son charlas bien estructuradas que uno prepara muy bien, y así yo lo hice en ese momento. No recuerdo exactamente cuál fue el tema, pero tiene que haber sido cambio climático, evidentemente. Y este era en el Salón de Honor del antiguo Congreso, un par de cuadras de aquí. Y tenía un escenario hermoso, muy moderno, pero uno igual ve el salón antiguo, ¿verdad? Y ese salón tiene un cuadro arriba, que yo no sé de quién es, pero sale Pedro de Valdivia y... el momento del descubrimiento en la ciudad de Santiago. Ese, ya, perfecto. Y en ese cuadro, bueno, solamente hay hombres. Y yo cuando estaba dando mi presentación, yo quise decir algo de que estamos en una crisis, y que no es una crisis que lleva 30 años o 50 años, lleva más tiempo que eso, y uno podría decir que lleva 500 años. Se transforma en una crisis, o se hace evidente en una crisis mucho más recientemente. Pero cuando es una crisis tan profunda, es una crisis que a veces he hablado desde el Ministerio hablamos de la triple crisis: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Uno la puede mirar como una crisis de cuidado, una mala relación con nuestro entorno, con la naturaleza. Y es una crisis en la cual las mujeres, yo diría que podríamos convenir de que no hemos participado demasiado en provocarla. Y me recordaba ese cuadro en que la conquista, la manera de relacionarnos con los territorios, con otra gente, con otros pueblos, con la naturaleza, las mujeres hemos tenido poco que decir históricamente. Y bueno, se le adjudica a Einstein una frase, que uno no puede solucionar los problemas con los mismos métodos con los cuales uno los creó, y por lo tanto aquí requerimos una transformación que necesita miradas distintas, y la primera mirada distinta es efectivamente la perspectiva de género. Así que yo creo que por ahí va un entendimiento y una certeza, por lo menos de mi parte, de que tenemos que estar sentadas en la mesa tal como lo estamos hoy en día. Equilibrando así al 100% para el otro lado, ¿verdad? Estamos literalmente en el otro polo, por suerte. Valentina, me encantaría avanzar con usted respecto de cuáles son los desafíos, porque si hay un servicio que tiene desafíos, vaya, ¿no? Entonces, también está acostumbrada a pensar en los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos justamente en esta materia, pensando en Chile y en la institucionalidad que está necesitando también un crecimiento, un desarrollo, una transformación tan radical, tan rápido?
Muchas gracias, Paloma. Quiero hacerte un reconocimiento, en primer lugar, por tu labor de divulgación de la ciencia y de la protección del medio ambiente en los temas climáticos. Ha sido muy importante. Así que primero, Muchas gracias. así que es un honor estar aquí contigo esta mañana y por supuesto es un honor estar con la ministra y la superintendenta y gracias a todos quienes nos acompañan esta mañana. Bueno, los desafíos son muchos. Ayer reflexionábamos a propósito del saludo del Día de la Mujer para los funcionarios y funcionarias del servicio y hemos avanzado en nuestra vida, ya hemos visto muchos avances, pero todavía nos falta mucho. Estamos muy por debajo de la OCDE en los índices de igualdad de género. Todavía 2/3 de las mujeres declaran haber sufrido algún tipo de acoso sexual. Y ya si vamos a los temas ambientales, hubo 40, viendo las cifras, el año pasado hubo 44 mujeres defensoras del medio ambiente perdieron la vida por justamente su defensa de los derechos humanos en materia ambientales en el mundo. Así que tenemos todavía muchos desafíos y las mujeres también tienen expresiones de mayor vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático y de la crisis ambiental. En general, eso se ha documentado, digamos, a lo largo del mundo. Así que tenemos muchos desafíos y también tenemos muchos desafíos en la gestión ambiental. En nuestros servicios, si bien somos mayoría mujeres y las mujeres ocupan, bueno, hoy soy la primera directora, pero las mujeres ocupan un 60% de las jefaturas en general. Hay varias de las jefas acá que me acompañan esta mañana. Tenemos muchos desafíos en cuanto a la evaluación de impacto ambiental. Y seguramente hay muchos aspectos que todavía no miramos de manera suficiente en la gestión. Desde el punto de vista de la incorporación de mujeres en el proceso de evaluación. El papel de las mujeres y también las mujeres en el proceso de evaluación. Tenemos ya una guía, por ejemplo, que habla de cómo se determina el área de influencia cuando se estudia, ¿no es cierto?, el medio humano en un proyecto y cómo tener una perspectiva de género. Eso ya lo tenemos. Estamos levantando ya varias estadísticas, pero hay mucho por avanzar. Por cierto, las actividades de participación ciudadana, las mujeres finalmente somos las que asumimos mayores labores de cuidado, que son no remuneradas, y eso genera una dificultad para poder asistir a las actividades de participación ciudadana. Bueno, y ahí tenemos varias líneas de trabajo, las estamos enfrentando a través de nuestros departamentos de asistencia en materia de evaluación de impacto ambiental, generando funciones en el departamento de estudios, por ejemplo, que permitan permear las consideraciones de género en toda la gestión de servicios. ¿Sí? Muchos desafíos de ese tipo para tener una evaluación de impacto ambiental de mayor calidad, porque somos la mitad de la población, las mujeres. Entonces, si nuestra voz no es escuchada, difícilmente podemos ir avanzando rápidamente a un desarrollo sostenible. Claro, la mitad de la población, pero además la más afectada. En ese sentido, casi que uno necesitaría una cuota de representación dentro de la evaluación de impacto ambiental para poder representar adecuadamente, valga la redundancia, el nivel de problemas que tenemos las mujeres al momento de vivir impacto. Sí, pues. Fíjate que las mujeres asisten un poco menos a las actividades de participación ciudadana, pero el 55% de las observaciones que son realizadas en los proyectos son escritas por mujeres. Un dato. No me extraña. Tenemos una tasa de productividad por lo mismo, pues si uno se tiene que distribuir, tiene que ser altamente productiva cuando logra llegar, ¿no? Es uno de nuestros problemas, la carga, ¿no? Quisiera avanzar con usted, superintendenta, y justamente visibilizar un poco el aporte que tal vez podríamos tener en este ámbito más bien del cumplimiento ambiental. ¿Cómo podrían las mujeres jugar un rol en esta materia? ¿Cómo está cambiando? Si es observado, no sé, que las mujeres son más cumplidoras que los hombres, etcétera. Bueno, muchas gracias primero. También son esos pequeños o grandes regalos, ¿no?, que dan a veces el estar en un momento en determinado cargo, esta posibilidad. Yo creo que no es casual, lo decía el otro día, yo creo que hay casualidades, yo creo que esta no es una casualidad, sino son decisiones finalmente. Hay decisiones políticas detrás de que hoy día podamos estar una institucionalidad especialmente femenina, con lo que implica eso a nivel de liderazgo, ¿no es cierto? Y de poder acceder desde con espacios de poder efectivo, que tampoco es tan evidente, ¿no?, en la lógica de la designación de cargos.
Bueno, yo creo que voy a hablar de la superintendencia y voy a rescatar y relevar un tema que es bien importante. La superintendencia se le otorgó el sello Iguala en noviembre del año pasado y está certificada por la norma, que nunca me lo sé de memoria, pero lo digo al tiro, Norma Chilena de Equidad y Género, que es la 3262, y eso coloca un desafío permanente, ¿no? De mantener la certificación y de mantener efectivamente los principios que ahí están reflejados, ¿no? Ahora, eso es dentro de la institucionalidad interna, dentro de la orgánica de la institución. Pero, ¿qué pasa, no, con las mujeres desde la otra parte, ¿no? La directora indicaba que hay una participación, una parte activa probablemente en los procesos de PAC y otra más importante que en la redacción, no en la observación, por lo que estoy entendiendo. En el cumplimiento ambiental, la superintendencia entra ya cuando esta autorización está otorgada o cuando la norma, ¿no?, está dictada. Y si bien la superintendencia está recabando datos, es parte de su desafío empezar a identificar un poco más la tendencia, los roles por ejemplo, en materia de denuncia ciudadana, ¿no? O también en materia de la fiscalización propiamente tal. Hay lineamiento de trabajo de poder identificar y tener datos más efectivos, qué es lo que pasa cuando se va a fiscalizar una unidad fiscalizable, ¿no? ¿Quién recibe? ¿Quién está ahí a cargo de la unidad fiscalizable? ¿Quién es el encargado de proceso? Bueno, datos que se están hoy día como objetivos para ir levantando e identificando esto. Ahora, lo que uno ve, y eso no es que lo diga yo, está escrito, es que el incumplimiento ambiental, que en el fondo es, en muchos de los casos, es sentir los incumplimientos ambientales en el territorio, ¿no? Es sentir el mal olor, ¿no? Es vivir el ruido, ¿no? Es vivir la mala calidad del aire, ¿no? O los ríos contaminados o los accesos al recurso hídrico tan importante. Ahí los principales afectados, las principales, son las mujeres, ¿no? En los territorios degradados, la principal afectada es la mujer, porque la mujer es el pilar, ¿no? Es el pilar en la familia, es el cuidado, como bien decía el otro día la ministra en una entrevista, y también se lo escucho a la ministra de Salud, por lo tanto, de la mujer. Por lo tanto, yo creo que efectivamente la mujer tiene un rol muy importante, más que en el cumplimiento ambiental es propiamente tal o como yo lo podría entender, sino es cómo se vive el cumplimiento efectivo de aquellas disposiciones, autorizaciones, normas. Y eso lo hace, por un lado, a mi juicio, especialmente sensible en algunos lugares, ¿no? Como decía, en los territorios más degradados, porque la urgencia es mayor, ¿no? Y ahí la superintendencia, por lo tanto, tiene un rol bien determinante de poder llegar oportunamente en esos momentos de urgencia. Claro, como la reportabilidad finalmente, ¿no? Que cumplen porque aquí, no, perdón lo inadecuada, pero que en los días de la mujer, en las conversaciones, todo esto de alguna manera lo sabemos, y cuando escuchamos que las políticas, que las normas son incorporadas por las instituciones públicas, en particular nosotras decimos como obvio, menos mal, qué bueno que hay una política de género, que hay una manera de incorporarnos, pero también nos encontramos con esa mirada como suspicaz habitualmente de los hombres, que es como, ay, pero ¿por qué? ¿Pero cómo?
porque no hemos hablado tanto de lo profundamente importante que termina siendo esto en estos impactos, ¿no? Que las mujeres recibimos, reportamos, estamos mucho más afectadas y de hecho en términos climáticos, a medida que el cambio climático aumenta, más impactos vamos a tener, probablemente más pobres vamos a ser, etcétera, ¿no? Cosas que realmente son la causa de por qué se hacen estas transformaciones. Y recordaba antes, un par de años atrás, hablando mucho con usted sobre el asunto de la transformación y la descarbonización con mirada de justicia. Quisiera saber cuál es para usted el impacto que tiene esa visión de justicia social en la transición energética, en la transformación ambiental, específicamente desde la mujer, ¿no? Sí, a ver, yo siempre doy un ejemplo de qué significa un sello de justicia cuando uno produce, diseña política pública para enfrentar esta triple crisis y pensemos en cambio climático, que es donde el país yo diría que está más avanzado porque desde el año pasado contamos con una ley marco de cambio climático. Enfrentar el cambio climático requiere varias transformaciones y por lo tanto transiciones, procesos en que vamos a ir de una situación actual a una situación futura de bienestar. Y la más evidente es la transición energética. Y entonces esto significa en concreto que hoy en día producimos energía quemando carbón, quemando diésel, quemando petróleo, etc. Y en el futuro vamos a producir esa energía con fuentes renovables. Entonces, en concreto, eso significa que voy a cambiar mi bus que hoy día anda a diésel por un bus eléctrico, por ejemplo, o que voy a apagar mi central termoeléctrica de carbón y voy a tener más centrales eólicas o solares o de alguna otra fuente. A la atmósfera le da lo mismo ese bus si lo cambio en Santiago, en Coyhaique o en París. A la atmósfera le da lo mismo si yo apago esa central termoeléctrica de carbón en algún lugar en Europa o en Quintero Puchuncaví. Y por lo tanto, cuando yo aplico estas transiciones, cuando yo lo diseño, la implemento, uno lo podría hacer así como de manera pragmática a donde sea más barato. Hay muchas razones en las cuales uno puede tomar esas decisiones, pero si hablamos con un sello de justicia y de justicia ambiental, porque finalmente esta situación en la cual estamos es también una situación de un alto nivel de injusticia, porque nos hemos desarrollado de una manera en la cual hay algunos que han pagado el costo de una manera desproporcionalmente alta. Y es ahí entonces donde el concepto de justicia ambiental y en esa justicia ambiental la perspectiva de género, porque también han sido las mujeres que han pagado más alto ese costo, como nos decía la superintendenta recién, y las que son más vulnerables también a los efectos, no solamente a los pasados, a los acumulados y a los que vendrán en el futuro, es que está la perspectiva de género. Y es ahí donde, como un gobierno que es a la vez ecológico y feminista, tiene que estar nuestro sello. Sí, de hecho, para avanzar un poco en esa misma materia me parece muy interesante y aquí siéntanse libres de hablar o como autoridad o como humanas. Elijan ustedes y plantéenlo para que se sientan más libres porque es parte de las oportunidades de estos conversatorios. ¿Cuáles son para ustedes las prioridades que se ponen también en sus actuales roles? Hay cosas que se nos piden en función del rol que cumplimos y nos dicen, Paloma debería hacer mejor el trabajo en tal y tal cosa, pero hay cosas que a una la movilizan y es difícil separar ambas. A veces esa reunión es muy virtuosa. Entonces, para ustedes, ¿cuáles son esas agendas tal vez oficiales y tal vez también personales de empujar esta conversación dentro de sus propias instituciones? Valentina, parto contigo. Muchas gracias. Bueno, como humana hay una agenda que yo llevo hace tiempo y que me lo propuse deliberadamente, que fue de apoyar a las mujeres, sobre todo a las mujeres más jóvenes que yo. Y eso me lo he propuesto hace muchos años, digamos. Y partió viendo cómo tenía alumnas brillantes y alumnos también brillantes y cómo después de sus carreras a veces se quedaban más atrás
las mujeres, porque por muchas razones, ¿no es cierto? Porque a veces no nos ven o no nos vemos, o por cuando uno recomienda a un especialista, así que eso es algo que me he propuesto en general y me da mucho gusto ahora como directora de servicio, que también soy humana, también me da mucho gusto poder apoyar y ver la calidad de las funcionarias, de los funcionarios por supuesto también, pero ver la calidad del compromiso de las funcionarias y pensar que esto es un momento importante en sus carreras que se van a seguir proyectando en el servicio o en cualquier otro lugar. Así que eso me da mucha satisfacción. Ahora, en cuanto como a los objetivos en general de esta gestión, me siento muy cómoda en el sentido de que hay una coincidencia entre las cuestiones que para mí son importantes, que son desafíos importantes en la gestión ambiental, y el programa de gobierno, y lo que me planteó la misma ministra Maysa Rojas, que fue quien me invitó, digamos, y después consiguió que me nombraran en el servicio, que tiene que ver con 3 ejes, que son, bueno, el avanzar progresivamente en la implementación del Acuerdo de Escazú, asegurar una evaluación de impacto ambiental técnica de excelencia que vaya dando confianza a todos los actores del sistema e incorporar el cambio climático en la evaluación de impacto ambiental. Así que son 3 desafíos que me representan en lo personal y que institucionalmente también lo son, por lo tanto eso me da mucha satisfacción y lo siento también, como decía Marie-Claude, como un regalo la oportunidad de poder contribuir en estos ejes. Mary. Bueno, a mí me cuesta más hacer esa dicotomía, ¿no? Entre humano y humana. Yo creo que uno es, ¿no? Donde sea. Claro, hay aspectos, probablemente en cada momento en que uno ejerce alguna función, sea cual sea, siempre está su impronta, ¿no? Su característica personal. A mí en lo personal me gustaría instalar, digamos, dentro, por lo menos internamente, dentro de la superintendencia, un liderazgo mucho más transversal, mucho más, si uno quisiera decirlo de alguna manera, menos jerarquizado. Eso no significa no tomar decisiones, sino que con un nivel de escucha probablemente mayor, que permita tomar decisiones lo más razonadas posible. Y desde un punto de vista de los objetivos institucionales, uno de los principales, yo diría, es fortalecer la Superintendencia de Medio Ambiente, no solamente hoy día. El hoy día tiene por un lado planificación y tiene por otro lado urgencias. Eso es el hoy día, ¿no? Y eso hay que abordarlo con todas las capacidades que tenemos. Y ahí están las denuncias, ahí están los problemas, las contingencias, los problemas del territorio, pero también está la programación y la subprogramación. Esa es una ecuación compleja para la superintendencia, considerando sus limitaciones, digamos, en recursos y digamos, en el acompañamiento de funcionarios. Pero por otro lado está lo que podemos lograr, ¿no? A mediano y largo plazo, que sería, ojalá, disponer de una ley, de una modificación de la ley de la Superintendencia del Medio Ambiente. Ese, creo, y ahí hay plena coincidencia porque es un objetivo de gobierno y un punto central para la ministra y fundamental para lograr una mejora sustantiva en la superintendencia, es lograr modificar su ley. Con ello avanzaremos en eficacia y en eficiencia. Eso significa que llegaríamos mejor, oportunamente, y lograríamos, en términos óptimos, ¿no es cierto?, resguardar los principales bienes jurídicos a los cuales la superintendencia está obligada a resguardar, que no es nada más ni nada menos que asegurar un medio ambiente sano para todos y todas. Perdón el doble clic, pero esta reforma de la ley debiera ir con foco en qué. ¿Qué es lo que hay que cambiar y qué hay que poner?
para hacer mire, el trabajo más apurado, ¿no? Han habido diagnósticos, ¿no? de hace un par de años, pero solo no hace mucho, ¿no? En el marco de una discusión que fue justamente la discusión de la Ley Marco de Cambio Climático por distintos eventos, dentro de la Comisión del Senado de Medio Ambiente se identificó como una necesidad urgente fortalecer la superintendencia para estar al tono, digamos, al objetivo de los grandes desafíos que se están dando hoy día en el país, al menos en temas regulatorios como se veía en el tema cambio climático, que si bien no había una relación directa, pero en esa discusión se levantó el punto muy fuerte y allí se armó una mesa de expertos y expertas, hicieron una propuesta de algunas reformas, las cuales coinciden con los objetivos que se buscan para fortalecer. Eso básicamente es fortalecer capacidad en fiscalización, reconocer unos instrumentos nuevos, digamos, permitir o reducir ciertas rigideces que tiene hoy día la ley, ¿no? Eso permitiría, sin hacer una reforma sustantiva al modelo, ¿no? Permite avanzar en los objetivos que se buscan de mayor eficacia, ¿no? Hoy día tenemos anualmente cerca de 6.500 denuncias ciudadanas presentadas a la superintendencia. Eso ha sido exponencial desde el año 2013 y con el actual diseño normativo la posibilidad de hacerse cargo de las 6.500 denuncias, digamos, se hace complejo, ¿no? Y por lo tanto el diseño regulatorio tiene que hacerse cargo de esto que probablemente en el momento que se determinó la ley actual de la superintendencia, el legislador no lo identificó, ¿no? Eso. Es el problema que tienen todas las entidades fiscalizadoras, ¿no? Gigante el problema y al final es un problema de plata, de descentralización enorme. Ministra, a usted le ha tocado un momento bien bonito e histórico. Sí, la crisis es cierto, pero al mismo tiempo, por ejemplo, suscribimos finalmente Escazú, la ley Marco finalmente apareció. Son búsquedas históricas que ha costado mucho que lleguen a puerto y da la feliz coincidencia de que han ocurrido todas bastante durante este periodo. Vengo llegando de la conferencia de Océanos en Panamá y me sorprendió mucho, me conmovió mucho estar con una niña que se llamaba Laura de Windley. Me enseñó cómo pronunciar su nombre, proveniente de una comunidad costera indígena, de pueblos originarios de Panamá, que va a ser la primera comunidad desplazada por la subida del nivel del mar. Y ella hablaba de su histórica exclusión, ¿no? Es una comunidad costera, por supuesto, muy pobre, que sabe hacer cosas específicamente en ese montón de islas donde viven, que ya no van a poder vivir ahí, que tienen que ser reubicadas en territorio, en tierra firme, por decir así. Es una comunidad indígena que además no ha tenido acceso a la educación como el resto, etcétera, ¿no? Sabemos qué significa esto y qué significa esto cuando ellas son principales cuidadoras y cuando ya no van a tener formas de resolver sus problemas de abastecimiento. Entonces me encantaría saber cómo cree o cómo espera usted que empecemos a ver muy claramente las señas de haber firmado, de haber suscrito a Escazú finalmente, pensando justamente en la inclusión de estas comunidades, de los pueblos originarios, de las mujeres y de todas aquellas que debieron haber sido consultadas en un momento y la verdad hasta ahora han estado excluidas en esa conversación. Bueno, el ejemplo que tú relatas es un ejemplo muy, muy claro de lo que significa el efecto de irreversibilidad del cambio climático más evidente. Hay otros, pero el aumento del nivel del mar es irreversible no solamente a la escala de nuestra vida, sino que por miles de años. Y es ahí entonces que el concepto de las pérdidas, ¿verdad? Y los daños
como las consecuencias más agudas del cambio climático se cristalizan. Y creo que el ejemplo también cristaliza lo que yo mencionaba antes, de que esto es algo que lleva muchos años y en las cuales tanto estas comunidades vulnerables, en muchos casos mujeres, no han jugado ningún rol en provocar esto. Han tenido un rol mínimo, por no decir inexistente, o sea, son realmente víctimas. Y por eso es que es tan importante el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo que nos permite resguardar y fortalecer estos principios que son como básicos para, ya que la situación actual es consecuencia de una mala relación, mejoremos esa relación. ¿Y cómo mejoramos esa relación? Y esto es democracia, porque creemos en la democracia, es a través de información que uno pueda entender, que pueda comprender, de participación, una participación que sea significativa y de justicia también, ¿verdad? Entonces, esa es como unas reglas del juego que necesitamos para cambiarlos, para hacer esos cambios estructurales. Entonces, respecto a la pregunta anterior de cuál es el rol que yo veo, voy a hablar desde lo institucional. Yo veo que mi rol en el ministerio en estos años que me tocará estar a cargo es fortalecer la institucionalidad ambiental, porque estas crisis lo que requieren es fortalecer la institucionalidad ambiental. Y entonces, Acuerdo de Escazú es la base de cómo vamos a realizar esto, porque aquí nosotras tres estaremos a cargo de ciertas cosas, pero requiere de un cambio estructural de base. Y después viene, así que esas es como las nuevas reglas, pero después viene cambio climático, viene otra cosa que se requiere para fortalecer la institucionalidad ambiental, que es el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Urgente, que no tenemos una condición habilitante para un nuevo tratado que firmamos en diciembre, que es el nuevo marco global de biodiversidad, 23 metas al 2030. Es un plan de acción al 2030, nos quedan 7 años, no queda nada de tiempo. Nos vamos a tener que sentar también a discutir cómo lo logramos y sin duda que independiente de la decisión de cómo lo vamos a lograr, sin el servicio para la biodiversidad y áreas protegidas es imposible lograrlo. Así es que tenemos que tener esa institucionalidad, tenemos que fortalecerla. El fortalecimiento viene también en la parte legal con una reforma a la superintendencia, una reforma más amplia, pero probablemente bastante enfocado en el servicio de evaluación ambiental. Y también viene ese fortalecimiento, bueno, con más financiamiento, ¿verdad? Al final, donde están los recursos es donde uno puede fortalecer, y donde están los recursos es donde uno ve también de que el país ve que por ahí tenemos que ir avanzando, y en ese sentido estamos contentos de que el Ministerio el año pasado aumentó de manera importante sus recursos. Ahora nos toca implementarlo y con eso no solamente, y con eso estar en el corazón de lo que es el desarrollo del país, una condición del desarrollo con una institucionalidad ambiental fortalecida que pueda resguardar nuestra naturaleza tan degradada para las décadas que siguen. Como nunca hemos visto sentado al ministro Marcel conversando de estos temas, así que esperanza de que la cosa de la pasada de Chauchera funcione, tenemos todos. Me encantaría avanzar un poco sobre esta idea que plantea. De alguna forma, también recuerdo de esta conferencia cómo se planteaba que finalmente la participación de la ciudadanía, en este caso en la consulta, termina siendo la contratación tácita de muchos fiscalizadores,
porque cuando la misma comunidad se siente involucrada, ha sido consultada, desarrolló el proyecto, avanzó en la creación de este parque, después cuidarlo igual le importa, ¿no? Entonces hay una cosa muy bonita en la consulta y en lo que Escazú está resguardando. Les quiero contar a ustedes que este panel también es democrático. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de hacer una pregunta y también que nos están acompañando a través de la transmisión para que vayan ahí formulándola. Y mientras quisiera a ustedes invitarlas a recordar a aquellas personas que tal vez murieron o tal vez están todavía vivas, pero que han sido mujeres inspiradoras en la conversación o en sus propias carreras ambientales. Voy a ponerle ese adjetivo. Valentina. Me han estremecido un montón de mujeres, como dice, como dice Silvio Rodríguez. Es como mezquino de repente dar nombres, porque se pueden quedar muchas personas en el tintero. Yo diría que hay muchas mujeres, a ver, en el nivel nacional, uno puede hablar, por ejemplo, de mujeres que han sido persistentes desde el activismo, desde las ONG, como Sara Larraín, Flavia Liderona, que han estado ahí. Yo recuerdo cuando fue Río de 1992, yo era estudiante y ahí fue como, ahí aprendí que existía Río 92, que venía escuchando a Sara Larraín, por ejemplo. Son personas inspiradoras y que han sido muy persistentes. Después, bueno, en la Universidad de Chile, desde luego mis colegas, varias de las cuales están aquí, Verónica Delgado de la Universidad de Concepción, Laura Gallardo, la ministra Maysa Rojas, un grupo muy grande. Y quiero decir además que en la construcción, por ejemplo, de la Declaración de Emergencia Climática y de los compromisos de la Universidad de Chile, en un momento que estábamos con estallido social, cuando se tuvo que suspender la COP, hubo un grupo de personas convocadas por el rector, ¿no es cierto?, que estuvimos ahí apoyando y finalmente quedamos mujeres trabajando. Y eso fue como bien notable, porque fuimos varias mujeres que estuvimos trabajando en eso. También menciono a Annelie Uriarte, por cierto, ¿no es cierto?, que tanto como profesora, como política, que ella en un tiempo récord y de una manera muy persistente, buscando siempre los consensos, logró llevar adelante la reforma de la institucionalidad ambiental, por la cual existen estas 3 instituciones hoy día. Yo creo que ella merece un reconocimiento, ¿no es cierto?, por el gran impulso y desde la convicción, y en ese sentido a mí ella es una persona, por ejemplo, que me inspira. También me tocó estar muy de cerca apoyando las negociaciones del Acuerdo de Escazú, y ahí vi a nivel latinoamericano cómo esa fue una agenda empujada por mujeres. Y en Chile está Constance Nalegach, Valeria Torres, Andrea Sangüesa, personas que no siempre estuvieron necesariamente en la primera línea, pero empujando desde la más profunda convicción. Y bueno, montones de alumnas, estudiantes, colegas, y por eso te digo que es un poco ingrato a veces. No, pero es bueno saber porque no, yo he escuchado muchas me han enseñado muchas cosas. De hecho, agrego a Bárbara Saavedra, que para mí ha sido una maestra, pero es tan interesante conocer nuevas. Entonces, en el fondo estamos haciendo lo que hacemos siempre, que es pasarnos datos. Te lo doy. Bueno, aquí al público, a la audiencia. No sé si ya tenemos la pregunta del público disponible. Ahí está. Hola, buen día a todas. Quisiera hacerles una consulta porque pensando en las futuras generaciones, en las niñas, en las adolescentes, sabemos que en Chile las mujeres participan muy poco en las carreras STEM, de las ingenierías y las ciencias. Y en ese sentido quería preguntarles qué mensaje le dan a las futuras generaciones que están interesadas en las ciencias ambientales. Quizás respondo yo, ya que aquí mis 2 compañeras de mesa son abogadas, brillantes abogadas ambientales, de las cuales yo también he aprendido muchísimo, muchas de las que están aquí también, que veo sentadas frente a mí. Y yo vengo de la física, así que sí, yo definitivamente vengo de un área en que hay pocas mujeres, así que lo primero que tengo que hacer es reconocer a mi profesora de física de 4º medio. Yo no sabía lo que quería estudiar, terminando el colegio era buena para todo, así que podría haber sido, tenía como muchas ideas. 4º medio pensé, ya, ¿quiero filosofía o quiero física? Eso eran como... y decidí empezar por física gracias a ella,
Isabel Morales. Me la encontré por casualidad el año pasado de nuevo, así que fue muy bonito y emocionante. Y efectivamente, yo creo que hay una cosa que yo siempre he pensado en que el liderazgo que yo tengo que tener lo voy a considerar como efectivo si es que yo soy capaz de abrirle más puertas a nuevas mujeres jóvenes. O sea, eso para mí es liderazgo, asegurar de que la institución en la cual que estoy, la organización en la cual yo estoy, permite de que jóvenes puedan desarrollar ese liderazgo. Y eso en una facultad de ingeniería en particular, que es donde yo trabajaba antes de ser ministra, es fundamental. Entonces, demostrar de que uno tiene un espacio en este mundo, de que es necesario, que nuestras miradas son importantes, que se requieren para tomar mejores decisiones, que de hecho es fundamental para enfrentar los problemas complejos. Yo espero que eso sea parte de los legados que uno en el trabajo que uno realiza logre. Y aquí también quiero nombrar a Laura Gallardo, que fue la primera directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, que era el lugar donde yo era la directora antes, y que yo creo que ha jugado un rol bien importante por convocar al mundo científico en torno al cambio climático, y que está bastante arraigado, no solamente, pero tiene un pie bien fuerte en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, y ha podido convocar una cantidad muy importante de mujeres que están liderando hoy en día en distintos ámbitos. Está bueno el dato de la filosofía de la física, porque como al final es lo mismo, ¿no? Seamos sinceros, la física es lejos la más metafísica de las ciencias, como te lleva a un nivel de pregunta y una profundidad del ser, ¿no? Es muy lindo, en particular la física teórica, conmovedora. Sí, grande Laura Gallardo. Quisiera saber tus mujeres recomendadas. Bueno, me acordaba algo. Cuando entré a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y durante mis 5 años de estudio, yo tuve una sola profesora, eso me acordaba. Y decía, oye, pero que es María Angélica Figueroa, una profesora de Historia del Derecho que todavía está vigente, digamos, una institución dentro de la facultad. Y claro, eso ha ido cambiando, digamos. Es un poco quizás la historia como yo llego al derecho ambiental, que no es a propósito necesariamente de un referente o masculino o femenino, lo comentaba la otra vez también, entre la vida y la casualidad, ¿no? Es parte un poco del... pero durante ya cuando uno entra, muy temprano, estamos hablando del año 93, no quiero decir más años, ¿no? Pero años atrás, ya uno empezó ya a ver, ¿no? A conocer, a conversar con colegas, ¿no? Particularmente del área donde yo me desarrollaba. Y ahí yo no puedo dejar de decir algunos nombres que hasta hoy día también son referentes, ¿no? Para mí está Dominique Hervé, está Verónica Delgado, está la Jimena, está Pilar Moraga, muy cargada las chiles un poquito, pero me tienen que disculpar, digamos, pero sí, yo creo que en Chile hay muchos referentes. Hablaba de Sara Larraín, hay Adriana Hoffman, hay muchos referentes femeninos. Y ayer me comentaba mi hija, que tiene 16 años, que le hicieron un ejercicio ayer, ¿no? La conmemoración del Día de la Mujer. Y me decía, mamá, fíjate que nos hicieron escribir, que digamos, 2 nombres de mujeres, 2 filósofas, 2 políticas, 2 escritoras, 2 deportistas, no me acuerdo qué más. Y me dijo, yo escribí, me dijo algunos, pero no en todos, ¿no? Y claro, poetas, 2 poetas. Y claro,
pero sí tenía muchos hombres, ¿no? Tenía como la referencia más inmediata de hombres. Y no es que no existan filósofas, no es que no existan, digamos, estudiosas, ¿no? O ecólogas, o grandes abogados, o grandes literarias, escritoras. Existen. Hay un tema de invisibilización, ¿no? que es importante y que es permanente. Y acá cada una de nosotras, en cada uno de nuestros roles, tenemos que trabajar para que esa inequidad o esa brecha se vaya reduciendo, ¿no? La discusión, entonces, no es meramente de la inequidad de género, no es meramente una discusión económica, porque algunos lo llevan a eso, ¿no? Igualdad en los sueldos, somos los mismos números, 50 y 50, es parte, pero no es lo central. Hay que trabajar permanentemente en hacer transformaciones sociales y en trabajar en esto, ¿no? En visibilizar, porque estamos, ¿no? Sí, justamente por eso quería nuestras listas, ¿verdad? Y me encanta porque muchas de las mencionadas han sido mis entrevistadas y las que no las voy a entrevistar. Adriana Hoffman, que un gran nombre. También a toda la gente que está en la transmisión también los invitamos a compartir sus propias mujeres favoritas. Y desde ahí mismo nos llega otra pregunta en este momento, que no sé quién la va a leer. Ahí está. Sí, tenemos harta participación en redes sociales que saludan también a las expositoras. Y aquí hay una pregunta, por ejemplo, de Vanessa, que le gustaría que ustedes pudieran comentar por qué es tan importante el rol de las mujeres en la lucha contra el cambio climático. Yo creo que es dual. Por un lado, el cambio climático, primero que nada, hay que entenderlo como un multiplicador de riesgos, de amenaza, una situación en la cual las inequidades existentes se exacerban. Y por lo tanto, para enfrentarlo de manera efectiva, uno tiene que ver cómo afecta a distintos grupos, a distintos lugares, para poder enfrentarlo bien. Y por lo tanto, como sabemos que las mujeres son más vulnerables, también cuando diseñamos una política para enfrentar el cambio climático, tiene que existir esa perspectiva de género. Pero no solamente en esto de ser víctima del cambio climático es importante, entonces, tener estos lentes de género, sino que también la situación es al revés. Una sociedad que es muy desigual, que permite esas desigualdades. Por ejemplo, una ciudad como Santiago, en la cual yo permito de que hayan comunas que estén mucho mejor preparadas versus otras que no lo están, o que yo permito tener zonas de sacrificio como tenemos en el país, exacerba el cambio climático también. Produce más emisiones. Los que somos más ricos, los países más ricos, pero también los habitantes en países más ricos emiten muchísimo más. Entonces, esa perspectiva de género y la incorpora. Los hombres emiten más que las mujeres también. Entonces, tener eso también enfrentar el cambio climático requiere enfrentar las causas a través de la mitigación y las consecuencias a través de la adaptación. Para ambos aspectos es importante entonces tener a mujeres escuchadas y tomando decisiones, diseñando políticas. Me encanta el punto que hace la ministra, porque no se trata solo de que seremos las principales víctimas, sino también de que es un problema nuestro que se va a acelerar y va a aumentar. Por lo tanto, más mujeres trabajando hoy día y al menos prevenir un poquitito el problemote que vamos a tener más adelante, ¿no? Que es algo en lo que podemos ser buenas, además, previniendo, ¿no? Es una forma de cuidar. Se me parte el corazón, pero tenemos que terminar. Yo quiero decir que la ministra ha sido para mí una gran referente, me ha enseñado mucho. Valentina, que la he tenido como entrevistada también, es un placer y una alegría saber que estamos en una situación en la que mujeres que saben de lo que están hablando están llevando adelante la política pública. Y aquí, por eso quería hacer la pasada por el libro de petitorio de Apruébeme la Ley, porque realmente necesitamos
muchas leyes para poder dejar de trabar el avance de la política climática, de la política energética, que es una oportunidad tan grande para la justicia, para el capital de nuestro país, para el crecimiento, para el desarrollo, y todas esas políticas necesitan leyes que tienen que ser aprobadas ahora, como la ley que crea el Servicio de Biodiversidad, ¿verdad? Les quiero agradecer a las tres por esta conversación, a todos ustedes por la atención y por las preguntas. Nos queda mucha tarea, ojalá no se acabe en el marco del 8M. Es un año donde hay que transformar en términos de género la sociedad en la que estamos. Así que gracias a todos y nos vemos pronto con más y mejores novedades ambientales. ¿Tenemos aquí una intervención? Sí, antes de cerrar este evento, y le queremos agradecer a todos por haber venido, también queremos hacer desde las 3 instituciones que están organizando este evento, el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, un reconocimiento tanto a Paloma por haber liderado esta conversación, a la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, a la Superintendenta Marie-Claude Flammer y también a la Directora del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán. Ahora sí, gracias a todos. Siempre. Gracias. Ahora los invitamos